El poder de una vida de oración. Capítulo 14. Reconoce tu propósito y esfuérzate por cumplirlo. No tener una razón de ser en la vida es algo dañino. Podemos terminar tomando malas decisiones, haciendo cosas tontas, llegando a estar frustrados o sin logros y cayendo en las trampas del enemigo. Hay que admitir que todavía podemos experimentar algunas de estas mismas cosas, incluso cuando sí tenemos una razón de ser, pero al menos no es una condición crónica. Es una desviación temporal de un sendero general, donde tropezamos por poco tiempo en el camino de nuestra vida, pero entonces, como sí tenemos una razón de ser, enseguida nos enderezamos y volvemos a dirigirnos por el buen camino. Tener una razón de ser no significa que conoces cada detalle de tu futuro. En realidad, podrías conocer unos cuantos detalles en cuanto a eso. A decir verdad, es posible que no sepas en absoluto a dónde te llevará el camino en el que Dios te tiene. A pesar de eso, sí sabes hacia dónde no te llevará. Por ejemplo, podrías percibir que te han llamado a usar tus dones para ayudar a la gente, pero sabes que no se te ha llamado a dejar a tu esposa e hijos para hacerlo. Este conocimiento por sí solo te ayudará a tomar ciertas buenas decisiones. Tener un llamado o una razón de ser impedirá que te desmorones cuando te enfrentes al temor o el fracaso. Hará que sigas adelante cuando te desanimes. Evitarás que pierdas el tiempo valioso haciendo algo que sabes que no es bueno para ti. La gente que desperdicia su vida con drogas, alcohol, apuestas o viendo pornografía no tiene idea del propósito de Dios para su vida. Si lo tuvieran, creo que su razón de ser dada por Dios enseguida suprimiría su deseo por todo eso. Su llamado los apartará de esto, o podría haber impedido que sucediera en primer lugar. Aun cuando una persona sea víctima de algo horrendo, tiene que entender que el alto propósito de Dios no se ha perdido, aún está allí. Creo que no tener esa razón de ser es un factor fundamental en los problemas serios que enfrenta mucha gente. Estoy convencida de que todos los problemas y angustias que experimenté en los años antes de llegar a ser creyente ocurrieron cuando no tenía a Jesús ni al Espíritu Santo en mí, ni un sentido del propósito de Dios para mi vida. El único sentido de algo que tenía era que la vida era frágil, que todo podía acabarse en un instante, que cada día es una batalla para sobrevivir, que no podía cambiarme a mí misma ni nada de mi vida, y que la gente que se supone que te ama, no te ama, a menos que puedas ser y hacer lo que quieren que seas y hagas. Sin embargo, cuando llegué a ser creyente, al fin tuve un sentido de esperanza y una razón de ser. Lo más valioso en mi vida fue la presencia amorosa, aceptadora, rejuvenecedora, fortalecedora, liberadora, sanadora y restauradora de Dios. Fue algo que nunca antes hubiera experimentado. Era inconfundible. Cada vez que entraba a la iglesia sentía esa fuerte presencia y me hacía llorar. No con lágrimas de amargura, tristeza, frustración ni autocompasión como antes, sino con lágrimas que se llevaban toda una vida de todo eso. Eran lágrimas que sanaban, limpiaban, restauraban, reparaban y suavizaban mi corazón en lugares que se destrozaron antes tantas veces que las cicatrices eran partes de su dureza. No estoy diciendo que fuera perfecta después de aceptar a Dios en mi vida. Todavía cometía errores, hice cosas tontas que lamento y me decepcionaron otros cristianos que consideraba que deberían ser tan perfectos como lo era su Dios. Todo era parte de crecer en el Señor. Tropecé, pero sentí la fuerte convicción de que yo ahora,
una hija del rey, estaba hecha para cosas mejores que la profundidad a la que me había permitido caer. Antes de tener esa razón de ser dada por Dios, había estado sofocando mi vida y no podía encontrar aire fresco. Había estado hundiéndome y casi ahogándome en un mar de malas decisiones y desesperación. Jesús no solo me lanzó un salvavidas, sino que también me dio su mano segura y firme y me sacó del fango. El vacío de mi vida solo lo había superado mi temor paralizador, pero ahora tenía a alguien cuyo amor incondicional era lo bastante poderoso como para quitar todo el temor y llenarme de paz y gozo. Jesús me restauró y me convenció de que tenía un propósito y sabía que era bueno porque Él es bueno. Reconoce que tienes un propósito. Si eres creyente, tienes un propósito. Jamás pienses que no lo tienes. Es muy fácil que lleguemos a desviarnos en esto porque miramos demasiada televisión y pensamos que todo lo que leemos en un periódico o revista es cierto. Deja esto claro en tu mente. La Biblia es verdadera. Cualquier cosa que se base en la Biblia y que esté escrita por creyentes honestos también debería ser verdadera. Todo lo demás es sospechoso. No fundamentes tu razón de ser en lo que el mundo cree que es valioso. El propósito es lo que Dios ha designado que hagas. Es lo que haces con resolución para el Señor. Tu llamado es lo que Dios te llama a hacer. Él te guía a eso. Él te revela tus dones que has puesto en ti y cómo quiere que los uses. Pídele a Dios que redefina la visión que te ha dado a fin de que puedas permanecer en el buen camino y no te desvíes ni apartes con tus actividades ni distracciones innecesarias. Si no tienes una razón de ser o tienes un sentido vago de que sí tienes un propósito, pero no tienes idea de qué es, pregúntate, ¿en qué soy bueno? Escribe tus respuestas, haz una lista. Si no sabes la respuesta a esa pregunta, pregúntate, ¿qué clase de trabajo podría hacer si aprendiera las habilidades que necesito? ¿Qué clase de habilidades me gustaría aprender? ¿Qué quiero hacer bien? Si estás teniendo problemas con las respuestas a estas preguntas, pídele a alguien de confianza que te ayude a hacer este listado. No esperes conocer todos los detalles de tu propósito y llamado. A veces, con solo saber que tienes un propósito y un llamado, es suficiente para mantenerte hacia adelante en el buen camino. Cuando llegues a estar confundido o indeciso en cuanto a esto, vuelve a lo que sí sabes que es tu llamado. Permíteme que te recuerde que tu vida tiene propósito solo porque eres hijo de Dios. Tienes el llamado a ser discípulo de Jesús y a testificar de la buena nueva de Él. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. También tienes el llamado a servir a Dios y a glorificarlo al ser su mano extendida hacia otros. Tu mayor propósito y llamado en la tierra es adorar a Dios. Te crearon para eso. La adoración será tu principal propósito en toda la eternidad. Una de las muchas cosas maravillosas que suceden como resultado de adorar a Dios es que Él te dará la revelación para tu vida. Alabarlo te ayudará a cumplir tus propósitos. A paz nos llamó Dios. 1 Corintios 7:15. Él nos ha llamado a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Nos ha llamado a libertad. Gálatas 5:13. Y nos ha llamado a ser más semejantes a Él cada día. Romanos 8:29. Al buscar estas cosas, también nos mantendremos en el camino que nos llevará a cumplir nuestro propósito.
Si has tenido una razón de ser firme en el pasado, pero en esta etapa de tu vida sientes que podrías haberla perdido, ten en mente que hay muchas cosas que influyen en eso. Si has tenido problemas de salud, decepciones en tus relaciones, luchas financieras, o has trabajado en exceso hasta el punto de estar exhausto, estresado, a punto de estallar, o el enemigo te está atacando con crueldad, cualquiera de estas cosas puede sacudir tu confianza en ti mismo y en tu vida. No dejes que tus circunstancias establezcan tu razón de ser. Tu llamado y propósito vienen de Dios, y Él no cambia de parecer en cuanto a eso. Somete tu trabajo a Dios. El conocimiento de tu razón de ser no significa que cualquier trabajo que hagas será de gran envergadura. Dios usa el trabajo que hacemos para prepararnos. Algunos trabajos nos volverán humildes, nos darán más compasión por los demás, nos prepararán para lo que está por delante o será el medio para un fin. Un trabajo podría servir simplemente para proveer los fondos de modo que permanezcas vivo, tengas un lugar donde vivir, ayudes a tu hijo o estar en una buena escuela, permitirte cuidar de otros o apoyarte mientras avanzas en tu educación. De alguna manera, cada trabajo te prepara para otro, así que no te deprimas si estás en uno de esos trabajos preparatorios que te hacen madurar y que son un medio para un fin. Si acaso es posible, es importante encontrar el trabajo que te interesa, porque harás un mejor trabajo con algo que disfrutas. ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿De qué maneras te gusta ayudarlos? ¿Te gusta enseñar, servir, hacer cosas para ellos, ayudarlos a hacer lo que necesitan hacer, ayudarlos a mejorar? Pídele a Dios que te muestre las respuestas para esas preguntas. Cualquier cosa que hagas como trabajo, somételo a Dios para su gloria. Pídele que esté a cargo de él y bendícelo. Cuando haces esto, hasta las partes de tu trabajo que no te gustan serán soportables. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23-24. Siempre tendrás éxito en lo que amas y dedicas a Dios. Si sientes que el trabajo que tienes no es lo que deberías estar haciendo, pídele a Dios que te saque de eso y te lleve a tu verdadero propósito. Si tu condición de tu trabajo te está derrotando o te hace sentir enfermo, deprimido o ansioso, o solo tienes la certeza de que no es lo indicado para ti, pídele a Dios que te dé una nueva visión para tu vida. No tienes que vivir a la deriva en tu ocupación, sintiéndose sin metas, inadecuado, sin talento ni propósito. Si es la voluntad de Dios para tu vida, puedes tener una vida dinámica de poder y propósito, sin importar el trabajo que estés haciendo. No importa lo que hagas, si tu principal motivación es ayudar a los demás, será tu principal satisfacción también. Filipenses 2:4. La unción de Dios. La Biblia dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Dios puso dones en tu vida y tienes un llamado para tu vida. Esa verdad nunca cambia. Ya sea que busques reconocer tus dones o entender tu llamado, eso depende de ti. Es más, Él a menudo lo hace tan obvio que ni siquiera nos damos cuenta porque estamos buscando algo distinto. Sin embargo, no te confundas al pensar que los dones y el llamado de Dios son los mismos que la unción. La unción de Dios es un toque especial de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos funcionando en nuestros propios dones y llamados, este toque de Dios hará que los dones cobren vida para que puedan usarse con poder para su gloria y su propósito.
La unción es una presencia especial del Espíritu Santo que pone en marcha tus dones y llamado, a fin de que le den vida a otra gente y cumplan el plan de Dios. Es importante saber que esta unción puede perderse. Nuestra desobediencia o pecado pueden penalizarla. Un ejemplo de esto fue Sansón. Tenía el don de la fuerza y su llamado era usarlo para la gloria de Dios. Su largo cabello representaba su fortaleza y lo habían instruido que nunca se lo cortara. Cuando se divertía de manera insensata con Dalila, le contó el secreto de su fortaleza. Ella hizo que se durmiera y cuando él estaba dormido hizo que alguien le cortara el cabello. Cuando despertó, vio que los filisteos lo habían capturado. Pensó que todavía era fuerte y que podía liberarse, pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. El Señor se apartó de Sansón por desobediencia. En otro ejemplo, el rey Saúl desobedeció a Dios y perdió la unción de Dios para ser el rey de su pueblo. Saúl rechazó las instrucciones de Dios, por lo que Dios lo rechazó como rey. Primera de Samuel 15, 16, 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel 16, 14. Dios nos da dones y un llamado para cumplir nuestro propósito en la vida, y Él no los quita. Sin embargo, la unción de Dios es un don tan valioso que si no lo valoramos y le damos la espalda en los caminos de Dios, la perderemos. La Biblia dice, pero tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. También dice, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Primera de Juan 2:27. La unción viene de Dios y vive en ti. Es una obra del Espíritu Santo en ti y por medio de ti que trae como resultado que Dios dirija las cosas que haces, junto con su voluntad y propósito para tu vida, de modo que iluminen a otros. Desea la unción del Señor en lo que haces, pero ten cuidado de que en ninguna manera desobedezcas al Señor ni comprometas a su Espíritu en ti. Oro para que andes como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera Tesalonicenses 2:12. Nunca encontrarás tu propósito lejos del Dios que te creó, antes que todo para un propósito. No dejes que tu mente se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Si la vida llega a ser agobiante para ti, es porque estás tratando de vivirla con tu propio esfuerzo, hacer tú mismo que sucedan las cosas. Busca al Señor en adoración y oración, y Él te llevará donde tienes que ir. Él te permitirá hacer lo que te ha llamado a hacer. El poder de la oración. Señor, tú me conocías antes de que naciera. Gracias porque me predestinaste para ser salvo y conforme a la imagen de Jesús. Gracias porque me has llamado y preparado para glorificarte. Romanos 8, 29, 30. Dame un sentido claro de tu propósito para mi vida. Ayúdame a entender cuál es la esperanza de mi llamado y la grandeza excepcional de tu poder que me permita cumplir ese propósito. Te pido que todo lo que haga apoye tus planes y propósito para mi vida. Muéstrame tus dones que has puesto en mí, cómo puedo desarrollarlos de mejor manera y cómo usarlos para tu agrado. Permíteme permanecer firme en tus caminos, a fin de que tu propósito pueda llevarse a cabo en mi vida. Dedico a ti mi trabajo. Te pido que siempre esté en tu voluntad en todo lo que haga y que lo que haga lo haga bien. Te pido que todo lo que haga sea agradable a ti y a las personas con las que trabajo y para las que trabajo.
Ningún trabajo es demasiado insignificante ni demasiado grandioso, siempre y cuando sea lo que tú me has llamado a hacer. Confirma las obras de mis manos para tu agrado y gloria. Salmo 90:17. Ayúdame a entender cuál es la esperanza de mi llamado. Efesios 1:17-18. Permíteme que sea firme y constante, creciendo en la obra del Señor que me has dado, sabiendo que mi trabajo en el Señor no es en vano, siempre y cuando sea de ti y para ti. Primera de Corintios 15:58. Ayúdame a vivir una vida con un profundo sentido de tu propósito en mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmos 24. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Segunda Tesalonicenses 1:11. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera Corintios 15:58.